Bienvenido. Hoy nos encontramos entre el hexagrama número 53, la evolución gradual, prototipo de un esfuerzo continuado de elevación, y la plenitud, hexagrama número 55, de la energía en la inmediata, la energía con el entendimiento claro en la inmediata aplicación de la ley. Hexagrama número 55, denominado la plenitud. Entre aquella evolución gradual que resulta de manera ejemplar y esa plenitud en la aplicación inmediata de la claridad del sentido de justicia, nos encontramos hoy en el arquetipo número 54, cuyo dictamen proclama que las empresas son desventuradas porque significan el impulso natural del corazón, cuyo reconocimiento está implícito en el dictamen del hexagrama, pero cuya energía y sabiduría no corresponden a los suficientes elementos como para poder ser llevados inmediatamente a la práctica, sino subordinados al deber de la ley en el entorno moral, en el entorno ético y en el entorno espiritual en el que nos movemos. Se reconoce como natural las distintas tendencias volátiles del corazón, pero se proclama que el emprendimiento tras el mero querer del corazón debe estar subordinado, como dice el texto de Ray Wayne, por la eternidad del fin, el noble reconoce lo perecedero. Bien, vamos con esta estructura. El hexagrama que implica el núcleo de esta estructura arquetípica no es otro que el 63, después de la consumación, cuya característica principal deducible es que una vez que algo lo hemos llevado a su maximización, lo propio es no emprender más, que sería desvirtuarlo, ni quitarle, que también sería desvirtuarlo, sino procurar de todo punto que ese estado de maximización no llegue a degradarse. Tratar de conservar esa máxima extensión de la paz, que obviamente en función del entendimiento del hexagrama debemos comprender como que, cierto, entendemos que el corazón tiene una volatilidad que es connatural, que es biológica, pero que no implica en el mundo de la ética y en el mundo de la civilidad de lo humano que deba seguirse, sino es subordinado, que las funciones fundamentales que debemos colegir si hemos obtenido el hexagrama 54 como respuesta oracular constituida sin ninguna línea mutante. Es natural, puede entenderse, no debe sentirse anatemizado el consultante por atender siquiera mentalmente a estos requerimientos del corazón, pero ciertamente debe subordinarlo al deber por la eternidad del fin. Reconocer lo perecedero y subordinarlo al deber circunstancial. Emprendimiento desde esta perspectiva meramente biológica, aunque natural, y por tanto natural quiero decir, no emprender tras ella. El mundo de lo humano, la existencia y la civilización de lo humano, reconoce y adecúa el corazón dentro de un contexto de principios que exceden la mera animalidad.
Bien, esta es una posible interpretación de la cual el consultante que ha obtenido este arquetipo, sin línea mutante, debe corregir su sometimiento al deber antes que emprender. Cuando en otras circunstancias obtenemos el mismo arquetipo con una mutación en la primera línea, el duque de Zhou, tomando la palabra a la sentencia del rey Wen, su padre, y referido a la sentencia lineal, esta línea concreta, cuyo predominio tiene valor prioritario sobre el contexto general, es que en función de lo que ha consultado, el consultante va a poder obtener una posición subordinada, no un lugar brillante como quizás deseara, pero que lo va a liberar, el complementario es la liberación, va a obtener una posición subordinada, pero que lo va a liberar de la necesidad apremiante que tenía para formular la pregunta. Yo suelo poner un ejemplo característico de otros tiempos en que el pueblo se congregaba en una plaza y llegaban los capataces de las distintas regiones agrícolas o del entorno agrícola y todos aquellos hombres y mujeres estaban esperando un puesto de trabajo como el que espera que caiga la lluvia. Llegaban los capataces y nombraban para la jornada, pues sube al camión o vente al carro o vente al cortijo y para hoy tienes trabajo. Es un trabajo subordinado y temporal, pero de momento ha subvenido la necesidad perentoria del día a día. Esta es la circunstancia que puede esperar el consultante si procede hacia adelante con el proyecto que ha consultado. Una situación subordinada, pero que le va a permitir una liberación inmediata de las inquietudes y de las necesidades perentorias. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando la mutación la obtenemos en la segunda línea, la respuesta oracular del duque de Zhou alude a que o bien lo que pretendemos ya no existe porque ha cambiado de tenor, ha cambiado de orientación, o bien en nuestra pretensión nos hemos quedado solos. El prototipo tradicional, legendario en la literatura de Sagrama, es alguien que se queda viudo o viuda. Permanece fiel al propósito que lo guía o al propósito que lo guiaba durante toda esta expectativa, pero el arquetipo hacia el que se dirige o ha cambiado de rumbo o simplemente la persona en la que confiaba ha cambiado de idea o ha muerto. Y aunque permanezca fiel a su criterio, a aquello que pretende, deberá valérsela a sola sin esa ayuda. El complementario que se produce en tal circunstancia no es otro que el 51, la conmoción por la reiteración del trueno que produce espanto y que de alguna manera es manifestación de la divinidad para que el consultante se escrute y permaneciendo fiel a aquellos argumentos que sólidamente lo basamentan, entienda que en función de las circunstancias de la conmoción, que no puede llevar adelante lo que pretendía, tendrá que sacar una recta regla conforme a la voluntad del cielo en el momento de la consulta y en relación al propósito que la ha animado. Esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos produce en la tercera línea, ya recuerdan la
la multitensión que padece la línea estructuralmente por formar parte extrema del trigrama inferior y estar en contacto inmediato con la superior y formar parte de los trigramas nucleares, pues está multitensionada. Aquí el dictamen para la línea es del duque de Zhou, porque el prototipo es la concubina, el que estaba permitida en la antigua tradición. Esta es la imagen del hexagrama en general. Yo lo llamo subordinación para no herir excesivamente la sensibilidad del contexto social actual y cultural, y por eso lo llamo subordinación. Pero el arquetipo era la concubina. Estaba permitido al hombre tener siempre subordinada el nuevo amor, por así decir, entraba en el contexto familiar, pero subordinada a la esposa principal. El estatus de concubina era algo soportado, digamos, por la sociedad, no bien visto, pero que se admitía. Por tanto, aquí el dictamen dice: si te quieres entregar como concubina, asunto tuyo es, y es tus principios los que entregas, ¿no? Pero mutando la línea, el complementario nos va a dar una pauta de un orden superior. El complementario que se produce por la mutación de esta línea es el 34, un gran poder, el poder de lo grande. El poder de lo grande se caracteriza, más que por el emprendimiento, se caracteriza por perseverar en la rectitud. Cuando se tiene un gran poder, este gran poder debe estar sometido obviamente a la ley, al orden establecido, y tener muy buen cuidado de no pisar camino que no se corresponda con el orden. De manera que esta tercera línea puede el consultante efectivamente entregarse como concubina, pero el consejo del 34 es que sería más pertinente perseverar en la rectitud antes que emprender en tales condiciones, pero siempre quedando liberado al criterio del propio consultante. Esta es una respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta línea, el duque de Zhou dice textualmente que la muchacha es casta y que no promete, que no se va a entregar al primer cortejante que llegue, que tiene un alto sentido de su propia estima y de su propia dignidad, y entonces decide aplazar el tiempo del compromiso, no aceptando lo primero que se le ofrece. Esto obviamente es traducible en relación al consultante, que debiera posponer la ocasión para otra ocasión más pertinente y más acorde con su propio sentido de la dignidad. Cuando muta esta cuarta línea, el complementario que se produce nos va a dar una perspectiva de en qué encuadre debe situarse el consultante o la consultante. El complementario que se produce es el 19, que es el prototipo del acercamiento, pero un acercamiento para analizar la cuestión en proximidad, pero no solo para analizarla en proximidad, sino para analizarla también en perspectiva a largo plazo, para poder prever las posibles carencias del futuro que a priori en un momento inicial pudieran no estar presentes en un consultante incauto o apresurado o con demasiado deseo de forma perentoria. Acercarse para ver las circunstancias y poder verlo con gran previsión de futuro para evitar la inevitable decadencia en el ámbito de lo natural.
que pronostica el hexagrama el complementario. De manera que la muchacha, en este caso, se debe aproximar a analizar las circunstancias. Obviamente su interior y su propia dignidad ya recelan de que no debe aceptar la primera propuesta que se le hace, y con larga previsión, si ya tiene duda a priori, obviamente la decadencia se va a precipitar en la comunidad. Esta es una respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la quinta línea, las circunstancias son distintas. El prototipo que nos trae el duque de Zhou es que los antiguos emperadores tenían que entregar a sus hijas en matrimonio. Obviamente, en un reino no hay dos emperadores. Es decir, y la hija de un emperador no puede ser casada con alguien semejante a su rango. Por tanto, tiene que haber una condescendencia para producir un futuro, que es de lo que se trata con la previsión de la línea y el tomar la delantera. Aquí el consultante debe tomar la delantera, no obstante su alto rango. Y va a haber un emprendimiento activo de condescendencia. Se dice que las vestiduras del actual casorio de la hija del emperador no son tan lujosas como la de sus antiguas sirvientas, pero sin embargo es un casamiento pertinente de cara al futuro y con perspectiva de futura regeneración, como nos indica la mutación, el prototipo de la mutación de esta línea, que nos lleva al hexagrama número 58, a regenerar con vista a regenerar entre pares con vista al futuro. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Y para la última línea de mutación, la sexta, así como la primera entraba en un lugar subordinado, pero subvenía una necesidad perentoria, la sexta no es más que un paripé. El texto del duque de Zhou abunda en que la mujer porta un cesto pero no lleva vianda, y el hombre lleva un animal sacrificado pero ya está muerto. Es decir, es un auténtico paripé. Y que el complementario viene a ilustrarnos más acerca de las circunstancias. Arroja una luz refleja. El complementario es el 38, es el antagonismo. El antagonismo, la virtud del antagonismo está en medio de las distintas vicisitudes y distintas personalidades en que uno ha de moverse o una en la vida, con tendencias divergentes, conservar la propia singularidad y respetar la ajena. Pero no es necesario hacer un paripé como las circunstancias podrían indicar en la sexta línea. Conserve la singularidad y consérvese en la ambición de lo posible, que es lo que produce la divergencia, pero no contraer un compromiso que no se cumple con las debidas formalidades y las debidas expectativas. Y con esto completamos el hexagrama número 54 de la concubina, o de la subordinación de los impulsos del corazón al deber. Gracias por vuestra atención.